Bienvenidos de nuevo a el lugar donde desentrañamos los enigmas que nos dejan con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en un caso que ha generado muchísima conversación, un evento que, aunque quizás no te suene de inmediato, tiene tintes de drama, sospecha y sí, una huida repentina. La pregunta que nos ronda a todos es: ¿por qué Demet huyó de la fiesta? ¿Es él el culpable? Prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando las pistas, las especulaciones y buscando respuestas a este intrigante suceso. Y antes de que nos lancemos de lleno en la investigación, si todavía no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des clic a ese botón de suscribir y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones y te convertirás en parte de esta comunidad de curiosos. El título de hoy: ¿por qué Demet huyó de la fiesta? ¿Es él el culpable? Nos presenta una situación que grita misterio. Imaginen la escena: una fiesta, un ambiente que se supone de celebración, de relax, de compartir. Y de repente uno de los asistentes, Demet, decide desaparecer sin dejar rastro. No es una salida discreta, no es un adiós a los anfitriones. Es una huida. Y cuando alguien huye, especialmente de un evento social, la primera pregunta que surge, la que todos nos hacemos, es ¿por qué? Y esa ¿por qué? Suele ir acompañada de otra, mucho más sombría: ¿esconde algo? ¿Esconde culpa? La pregunta fundamental que queremos responder hoy es si Demet, al huir de esa fiesta, estaba confirmando o negando su culpabilidad en algo. Vamos a desglosar los posibles escenarios, las razones que podrían haber impulsado una reacción tan drástica. Primero, pongámonos en situación. No sabemos exactamente de qué fiesta estamos hablando, ni los detalles específicos de lo que pudo haber ocurrido. La belleza y la frustración de estos casos a menudo radican en la información incompleta, en los rumores y en las interpretaciones. Pero precisamente por eso estamos aquí, para intentar poner orden en el caos, para examinar las posibilidades. ¿Podría Demet haber huido porque se sintió abrumado? A veces las presiones sociales, la ansiedad, o simplemente no querer estar en un determinado lugar en un determinado momento pueden llevar a reacciones extremas. Quizás la fiesta se estaba volviendo demasiado intensa para él, quizás tuvo una conversación incómoda, o quizás simplemente sintió que no encajaba y prefirió escapar antes que enfrentar una situación desagradable. Si este fuera el caso, su huida sería un acto de autopreservación, de escape de una situación insostenible, y no necesariamente indicaría culpabilidad en un sentido criminal o moral. Podría ser simplemente una persona socialmente incómoda o con problemas de ansiedad. Otra posibilidad es que Demet tuviera un secreto que proteger. Imaginen que en esa fiesta estaba presente alguien de su pasado, alguien con quien no quería ser visto, o alguien que podría haberle expuesto a algo. Tal vez tuvo una discusión previa con alguien allí, o quizás vio a alguien que no esperaba y su aparición desencadenó un pánico interno. La huida en este escenario sería un intento de evitar el conflicto, de mantener su secreto a salvo, de eludir una confrontación. No implica necesariamente que sea culpable en un sentido de haber cometido un acto reprobable en la fiesta misma, sino que podría estar huyendo de las consecuencias de algo que hizo o que le hicieron en el pasado, o que teme que se descubra. Es el clásico caso del que algo esconde y prefiere desaparecer a ser descubierto. Ahora, vamos a considerar el escenario más inquietante: la culpabilidad. ¿Qué tipo de culpabilidad podríamos estar hablando? Podría ser que en esa fiesta ocurriera algo grave. Algo que Demet presenció, o algo en lo que estuvo involucrado. Si Demet huyó porque es el culpable de un delito, de un altercado, de un daño, entonces su huida sería un acto de cobardía, un intento de evadir la justicia, de no enfrentar las consecuencias de sus acciones. En este caso, su huida sería una admisión tácita de que tiene algo que ver, de que tiene algo que ocultar. Piensen en esto: si tú no hubieras hecho nada malo, si estuvieras completamente inocente, ¿cuál sería tu reacción ante una situación tensa o incómoda en una fiesta? Lo más probable es que intentaras aclararlo, que te quedaras a enfrentar la situación, o al menos que te retiraras de forma educada. La huida, especialmente una rápida y sin avisar, levanta una bandera roja. Es una reacción que en la mayoría de los contextos sugiere que algo no está bien. Consideremos también la posibilidad de que la huida de Demet no estuviera directamente relacionada con un acto cometido en la fiesta, sino que la fiesta en sí misma representaba un riesgo para él. Quizás estaba siendo buscado, quizás estaba en peligro y la fiesta era un lugar donde se sentía expuesto.
En este caso, su huida sería una medida de seguridad, un acto de instinto de supervivencia. No sería culpa en el sentido de haber hecho algo malo, sino una reacción a una amenaza externa. También es crucial recordar que nuestras percepciones pueden estar sesgadas. Las historias que llegan a nosotros a menudo son filtradas, exageradas, o incluso malinterpretadas. La huida de Demet podría haber sido simplemente una salida apresurada por una emergencia personal no relacionada con la fiesta. Tal vez recibió una llamada preocupante, o se sintió indispuesto de repente. En estas situaciones, la primera impresión puede ser engañosa. Sin embargo, dado el título que nos convoca hoy, y la naturaleza de la pregunta, debemos asumir que hay un elemento de sospecha o intriga detrás de esa partida. Entonces, ¿es Demet el culpable? Sin más información, es imposible dar una respuesta definitiva. La huida es un acto que puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser una señal de culpa, pero también puede ser una señal de miedo, de ansiedad, de un error de juicio, o incluso de una emergencia externa. Lo que sí podemos afirmar es que su huida ha sembrado la duda, ha alimentado la especulación y ha hecho que la pregunta por qué sea la protagonista. Si Demet realmente huyó porque es culpable de algo, entonces esa huida es un indicio fuerte. Es la reacción instintiva de quien sabe que ha cruzado una línea. Es el miedo a ser descubierto, a enfrentar las consecuencias. Es la elección de escapar en lugar de afrontar. En este sentido, la huida de Demet podría ser vista como una forma de confesión, una admisión de que algo turbio ocurrió y que él está involucrado. Por otro lado, si su huida se debió a una causa externa, a una ansiedad paralizante, o a una emergencia personal, entonces él no sería el culpable de lo que se le podría estar imputando. Sería simplemente una persona que reaccionó de forma extrema ante una situación particular. La clave está en discernir la motivación detrás de la huida. ¿Fue una huida de la ley, de la verdad, o simplemente una huida de una situación incómoda? Este tipo de situaciones nos recuerdan lo complejas que pueden ser las interacciones humanas y las razones detrás de nuestras acciones. A menudo la verdad está escondida bajo capas de suposiciones y de información incompleta. La huida de Demet, en este contexto, se convierte en una pieza del rompecabezas, una pista importante, pero no necesariamente la respuesta completa. Podría ser el dedo que señala al culpable, o podría ser una cortina de humo que oculta otra historia completamente diferente. Para concluir, hemos explorado las diversas razones por las que Demet podría haber huido de esa fiesta, considerando desde la ansiedad social hasta la posible culpabilidad. Hemos visto que una huida repentina es un acto que inevitablemente genera sospechas y preguntas. Si bien es imposible determinar con certeza si Demet es el culpable basándonos únicamente en su partida, hemos analizado cómo su acción podría interpretarse como un indicio de culpabilidad, pero también como una reacción a otras circunstancias. La huida en sí misma es una acción que invita a la reflexión y a la investigación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta indagación. Ha sido un placer desentrañar estas posibilidades con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la huida de Demet es una señal inequívoca de culpabilidad, o ven otras explicaciones posibles? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que disfrutan de un buen misterio, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando lo desconocido. Hasta la próxima.